No me des la espalda, ni expongas el cuello. Sean testigos de la verdadera fuerza. Se dice que cuando encontraron la cápsula del pequeño Angron, este estaba rodeado por los cadáveres de un grupo de asesinos. El primarca fue inmediatamente vendido a los esclavistas, los cuales lo usaron como gladiador en las arenas de Nuceria. Gracias a que era un primarca, este empezó a ganarse una enorme fama en todo el planeta, ganándose el apodo de El Señor de las Arenas Rojas. En Nuceria existía un proceso quirúrgico, el cual consistía en poner implantes en el cerebro del paciente para que éste estimulara las zonas del cerebro que provocaban la ira. Estos implantes eran conocidos como los clavos del carnicero. El primarca fue sometido a esta cirugía para convertirlo en un gladiador aún más brutal. Pero después de que los clavos del carnicero fueran implantados, Angron juraría escapar de las arenas de los gladiadores. Reuniendo los esclavos y gladiadores de las arenas de combate, Angron los comandaría hacia la libertad. Sin embargo, en el momento en que estaban por escapar de las arenas de combate, Angron se dio cuenta de que un grupo de esclavos, los cuales tenían los clavos del carnicero, fueron cegados por la ira y empezaron a atacar tanto a civiles como a guardias y hasta a sus propios compañeros gladiadores. Después de que él mismo acabara con estos gladiadores cegados de la ira, Angron se prometió que nunca se dejaría consumir por la sed de sangre, pues esto cegaría su visión. Angron y el resto de los gladiadores escaparon a las tierras salvajes del planeta, atrincherándose en una montaña donde resistieron oleadas de ejércitos que buscaban acabar con ellos. Cuando las fuerzas de Angron estaban debilitadas y a punto de ser erradicados, el emperador de la humanidad y Horus llegan a la órbita de Nuceria y viendo el panorama, el emperador pensó simplemente teletransportar a Angron dentro de la nave. Pero Horus rápidamente le explicó al emperador que para un guerrero, ser apartado de la batalla a un lugar seguro mientras sus soldados eran masacrados era algo inaceptable y podría ser considerado como una ofensa imperdonable. Gracias a estas palabras, el emperador reconsideró su decisión y cuando salió el sol por la mañana, los soldados que estaban buscando cazar a Angron se encontraron con el propio emperador de la humanidad comandando a las tropas élites de los lobos lunares. Los afortunados que no fueron fulminados por el combate escaparon atemorizados de vuelta a la ciudad. Luego de la batalla, Angron se arrodilló ante el emperador y reconociéndolo como su padre, le juró lealtad eterna. Ya en la nave del emperador, los archimagos del Mechanicus y el propio emperador lograron hacer una cirugía que consiguió remover los clavos del carnicero. Afortunadamente para el primarca, el artefacto no había logrado crecer lo suficiente en su cerebro para que resultara mortal. Después de la cirugía, Horus tomaría bajo su protección a Angron y lo educaría en la verdad imperial, explicándole que el emperador no era como los tiranos de Nuceria, pues él luchaba para unificar a la humanidad. Después de pasar un tiempo con Horus, este sería presentado formalmente a su legión. Los gladiadores sobrevivientes de la rebelión de Angron se ofrecieron gustosos a unirse a la 12ª legión. Los devoradores de mundos se caracterizaban por ser guerreros honorables y con un autocontrol de acero. La idea de que uno de estos astartes perdiera la cabeza y se arrojara a la furia desenfrenada era incompatible con las ideas de su primarca, pues esto no era más que un rasgo del pasado, el cual tenía que ser purgado. Los devoradores de mundos tuvieron muy buenas relaciones con los lobos lunares, ya que sus primarcas eran bastante cercanos. Horus siempre que podía resaltaba el optimismo de Angron, por eso no sorprendió a nadie que cuando Horus fue nombrado señor de la guerra, fue Angron el primero en aceptar esta decisión, confesando que aunque el emperador regresara a Terra, la gran cruzada estaba en buenas manos. Pobre de Angron, no podía estar más equivocado. Primero que nada, Horus fue derribado por una enfermedad desconocida. Después, Guilliman declaraba la independencia del sector de ultramar.
esta ofensa tenía que ser pagada, así que los devoradores de mundos se ofrecieron a participar en Isban 5. Se supone que en este planeta se detendría el avance de los ultramarines. Los primeros en llegar fueron los puños imperiales, los salamandras, los manos de hierro y los ángeles oscuros. Este grupo se supone que debilitaría a los ultramarines lo suficiente para que los hijos del emperador, los devoradores de mundos y la guardia del cuervo llegaran para barrer lo que quedaba de las fuerzas traidoras, poniendo fin a la traición de Guilliman. Pero cuando los devoradores de mundos descendieron a Isban 5, se dieron cuenta de qué tan profunda era en realidad la traición. De todas las legiones, los devoradores de mundos fueron los que más bajas tuvieron ese día, ya que no solo fueron casi aniquilados por los traidores, sino que perdieron a su primarca. A día de hoy se desconoce el destino exacto de Angron, pero la teoría más aceptada es que este murió peleando contra Vulcan. Es por eso que los devoradores de mundos aprovechan cualquier oportunidad para enfrentarse a los salamandras, en venganza por la muerte de su primarca. Peter, qué bueno que eres tú. Mató a todas esas personas del balcón. ¡El Duende Verde lo hizo! ¡Yo no tuve nada que ver! La historia de Guilliman al principio no cambia nada, así que saltemos a la parte en la que se reúne con su legión. Cuando Guilliman fue reunido con su legión y se incorporó a la Gran Cruzada, este llevó a muchos mundos a la luz del Imperio. Varios de estos mundos, por no decir casi la totalidad de ellos, se integraron al reino de Ultramar, más por temas logísticos que otra cosa. Sin embargo, la administración de Guilliman hacía que el segmento de Ultramar fuese especialmente rico. Cuando los ultramarines invadían tu mundo, no se iban de allí hasta dejar un planeta increíblemente exitoso. Todos tenían dinero, la calidad de vida se multiplicaba y los recursos se administraban correctamente. La fama de esta legión se hizo tan conocida que no era raro que algunos planetas, cuando escuchaban que iban a ser invadidos por los ultramarines, se rindieran automáticamente para formar parte del segmento de Ultramar. Esto llegó tan lejos que incluso planetas que siempre habían pertenecido al Imperio estaban preguntando si, ya sabes, se podían cambiar de segmento, ya que el Administratum del Imperio era a veces muy ineficiente en su tarea. Esto llevó a una enemistad entre Guilliman y el Administratum, la cual llevó a acaloradas discusiones y debates que acusaban a los ultramarines de intentar expandir la influencia de su segmento de forma discreta. Después de una reunión, Guilliman consiguió calmar las acusaciones, pero entonces le llegó un mensaje de Rogaldor. Su hermano le confesó que el emperador había perdido la cabeza, el Administratum había cegado su visión y este, en un ataque de rabia, ordenó a las legiones de marines espaciales erradicar a los ultramarines. Rogaldor se había negado a participar en esta masacre, por lo que ahora era enemigo del Imperio. Por suerte, había logrado convencer a Vulcan y a Ferrus Manus de apoyarlo. El Imperio pronto atacaría el planeta de Isban 5, que en esta versión le pertenece a Ultramar, y de ahí avanzarían hasta Macrash. La angustia y la demacrada cara de Rogaldor fue suficiente para hacer que Guilliman cayera en el engaño. Después de casi destruir a las legiones de sus hermanos leales en Isban 5, Rogaldor le explicó a Guilliman que iría a la Santa Tierra para hacer entrar en razón al emperador, pero que Lorgar y Alfarius empezarían una campaña por todo el segmento de Ultramar, así que Guilliman debía quedarse para defender su reino. La guerra contra los portadores de la palabra fue brutal, ya que estos atacaban los mundos de los ultramarines con un fanatismo religioso al que los ultramarines no podían hacer frente. Sin embargo, después del asedio de Terra, los portadores de la palabra se retiraron de Ultramar tan rápido como habían llegado. Ahora, la Legión Alfa es otra historia completamente diferente. Estos provocaban saboteos, revueltas, levantamientos, ataques sorpresa. Eran como un veneno que paraliza a su víctima. Sin embargo, Guilliman consiguió acorralarlos y obligarlos a salir de su escondite. En esta batalla, Guilliman se enfrentaría a su hermano Alfarius, y después de una pelea, el señor de Ultramar acabó con la vida de Alfarius. Sin embargo, esta fue una victoria pírrica, ya que en la batalla fallecieron varios héroes de Ultramar y además la muerte de Alfarius
no consiguió ni siquiera ralentizar a la Legión Alfa, la cual seguiría provocando ataques por toda Ultramar durante varias décadas más. Durante mucho tiempo, el reino de Ultramar estaría aislado del Imperio, funcionando como reinos completamente independientes, y mientras el Imperio de la Humanidad se arrojaba en caída libre hacia la decadencia, el segmento de Ultramar se mantuvo como el único bastión de la prosperidad humana, por lo que a día de hoy las personas arriesgan sus vidas para llegar al segmento de Ultramar y de esa forma buscar una mejor vida. Sin embargo, esto no quiere decir que Ultramar vivió los siguientes años en paz. Para empezar, si bien el Imperio tenía que recuperarse de los daños de la herejía, solo sería cuestión de tiempo para que se declarara una cruzada contra el sector de Ultramar. La Legión Alfa seguía haciendo de las suyas y además empezaron a aparecer cultos del caos en algunos planetas. Todo esto provocó que Guilliman dividiese su legión en capítulos de 1000 marines espaciales. Cada capítulo protegería su propio planeta de las amenazas externas, pero sobre todo internas. También sería por esta época cuando Guilliman escribiría el Codex Ultramar, un libro que recopila todo el conocimiento administrativo y militar del Primarca. Poco tiempo después de esto, Guilliman se enteraría finalmente del engaño de Rogaldor y cómo había sido manipulado para traicionar al Imperio. Destrozado por la verdad, y como su intención nunca fue traicionar al Emperador, Guilliman hablaría con sus hermanos para intentar arreglar esta situación. Pero Fulgrim digamos que tenía otros planes. Lo que al principio parecía una cálida bienvenida por parte del Imperio, rápidamente se convirtió en un ataque a traición. Lo último que vieron los ultramarines fue el cuerpo de su padre moribundo herido por la espada de Fulgrim. Pero el Fénix no dejaría morir a Guilliman. Cuando las fuerzas imperiales regresaron a sus naves, pusieron el cuerpo de Guilliman en estasis. Dentro de esta cámara, la agonía de los últimos momentos del Primarca se han extendido por los últimos 10.000 años. Se sabe que el cuerpo de Guilliman está resguardado en las profundidades del Palacio del Emperador, justo en la sala del Trono Dorado, para que el Emperador pueda ver la agonía del traidor con su propio ojo biónico. Esto dejaría en claro que el Imperio y el sector de Ultramar jamás podrían reconciliarse. Durante los siguientes milenios y pese a la pérdida del Primarca, el sector de Ultramar ha mantenido su estabilidad y nivel de vida, y de hecho han llegado a expandir su territorio. Varias veces se han convocado llamados para emprender una cruzada a la Santa Tierra y liberar a Guilliman de su prisión, pero el sector de Ultramar no deja de ser una fracción del tamaño del Imperio. Apenas en el 41º milenio, el señor de Macrash, Marneus Calgar, pensaba liderar esta cruzada, pero sus planes se vieron interrumpidos por la invasión de los tiranios, los cuales provocaron lo que los leales nunca habían conseguido hasta ahora, atacar la propia Macrash. Al no depender del Mechanicus de Marte, los ultramarines han logrado adaptar tecnología Tau a sus propias fuerzas, por lo que parece que los hijos de Macrash se levantarán más fuertes que antes. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Lo poco que sabemos de los inicios de Mortarion es gracias a los pergaminos estigios escritos por Lancantor. En estos pergaminos se nos cuenta que Mortarion cayó en el planeta de Barbarus, uno de los peores planetas de la galaxia. Este lugar estaba dividido en dos clases: los nobles, una raza humanoide tecnológica que vivía en lo alto de las montañas, y los colonos, humanos normales, los cuales vivían como campesinos en los venenosos valles de Barbarus. Estos últimos fueron los que encontrarían la cápsula del Primarca, tomarían al niño, lo llamarían Mortarion y lo criarían como uno de los suyos. Rápidamente el niño creció hasta la adultez y con eso tuvo que empezar a trabajar en las cosechas. Rápidamente se demostró que Mortarion tenía una fuerza y habilidad sobrehumana, cosechando 10 veces lo de una persona normal. Así continuaría durante años
hasta que fue encontrado por un señor noble que estaba pasando por el lugar. Este, al ver la fuerza del muchacho, enviaría a uno de sus mejores guerreros para probarlo, solo para ver estupefacto cómo Mortarion vencía a su guerrero con mucha facilidad. Sorprendido, el señor noble invitó a Mortarion a su castillo, en lo alto de las montañas. Esta era otra prueba, pues los seres humanos normales no eran capaces de subir hasta los castillos en lo alto de la montaña. Pero Mortarion no era cualquier humano, por lo que nuevamente sorprendió al señor noble. Fue entonces cuando Mortarion fue recibido por los nobles como un miembro más de la familia. Ya no tendría que vivir entre los pobres campesinos de Barbarus, sino que ahora viviría en los castillos de la nobleza. Con el tiempo, Mortarion se adaptó a esta nueva vida. De hecho, llegó a hacerse bastante amigo del noble que conoció, el cual llegó a enseñarle todo lo que sabía sobre temas como la guerra, el liderazgo y sobre todo la necromancia. Verás, los nobles tenían... Con esa tecnología fueron capaces de resucitar. Hasta que lograron ascender de forma inmortal. Toda esa información fue compartida a Mortarion. Cuando el emperador llegó a Barbarus, lo hizo apareciéndose en el castillo donde se encontraba el primarca, presentándose a Mortarion como su verdadero padre. El primarca lo reconoció inmediatamente y le juró lealtad eterna. Poco tiempo después, Mortarion fue enviado a su legión. Pese a tener un aspecto sombrío, Mortarion estaba motivado, no, estaba obsesionado con enfrentarse a los enemigos de la humanidad. Sus legionarios recibieron un aumento en su resistencia cuando se reunieron con su primarca, volviéndolos implacables. Al principio, la Guardia de la Muerte empezó a coleccionar victorias, ganando batallas contra los más inclementes y crueles enemigos de la humanidad. Sin embargo, conforme iba avanzando la Gran Cruzada, la Guardia de la Muerte empezó a tener cada vez más bajas. Esto llegó a un punto donde la Legión tenía que empezar a buscar nuevos candidatos para convertirse en Astartes. Hasta este momento, Mortarion se había rehusado a usar a los colonos de Barbarus como candidatos para convertirse en marines espaciales, ya que estos podrían no ser dignos de confianza. Sin embargo, la situación de la Gran Cruzada le exigía más legionarios. Los candidatos de Barbarus rápidamente empezaron a desplazar a los marines espaciales de Terra, gracias a su compatibilidad con la semilla genética. El problema con esto es que los humanos de Barbarus eran personas pues bárbaras, traicioneras e indisciplinadas, y todos estos malos hábitos los conservaban después de convertirse en marines espaciales. Aquí fue cuando todo el mundo se dio cuenta por qué Mortarion no quería legionarios de su planeta. La Guardia de la Muerte fue de las legiones que más tropas disciplinarias tuvo que usar. Los oficiales a menudo luchaban por mantener el orden en las filas, incluso fuera del campo de batalla. Era normal que los legionarios de la Guardia de la Muerte desobedecieran órdenes, atacaran objetivos irrelevantes para la misión o pusieran en peligro su propia infraestructura. Por eso, el cuerpo disciplinario de la Legión fue una pieza importante para mantener a la Guardia de la Muerte como una fuerza implacable y no como unos simples salvajes. Mortarion también fue una pieza importante para el concilio de Nicaea, ya que a diferencia del supersticioso e incoherente Lyman Ross, Mortarion aportó argumentos válidos para la prohibición de los poderes psíquicos. Sin embargo, Magnus el Rojo consiguió convencer al emperador de llegar a un acuerdo, por lo que los poderes psíquicos no fueron prohibidos en las legiones de marines espaciales. Esto, por supuesto, no hizo que Mortarion abandonara su desconfianza a los poderes psíquicos, llegando a prohibirlos de todos modos dentro de la Guardia de la Muerte. Mortarion estaba muy lejos cuando se enteró de lo ocurrido en Isban 5, por lo que no tuvo participación en la herejía. Pero esto no quiere decir que Mortarion estuvo tranquilo durante la herejía, ya que apenas fue informado de la traición de Dor, la Guardia de la Muerte fue atacada por sorpresa por una flota de corsarios Eldars, los cuales durante el ataque destruyeron gran parte de la flota de la Legión. A pesar de que la batalla la terminó ganando la Guardia de la Muerte, estos tuvieron tantas bajas que casi aniquilan a toda la flota. Sin embargo, lo peor vendría cuando Mortarion entró a la disformidad, pues sin saberlo habían entrado a una tormenta disforme. Allí estarían bajo la voluntad
del dios de la plaga, Nurgle. Los primeros en caer bajo su influencia fueron los marines provenientes de Terra. Estos fueron infectados por las virulentas pestes de Nurgle, solo para volver a la vida como pestilentes e hinchadas parodias de lo que habían sido. En un principio esto no debería ser un problema, ya que los reclutas de Barbarus conformaban la mayoría de la legión. Pero el problema es que los marines de la plaga pues no se quedaban muertos. Poco tiempo les tomó darse cuenta de que los marines de la plaga eran inmortales. Solo sería cuestión de tiempo para que lo que quedaba de la Guardia de la Muerte cayera en manos de Nurgle. En cada nave empezaron a estallar los tiroteos. Fue en este momento de desesperación cuando Calas Typhon, uno de los poquísimos reclutas de Barbarus que tenía una buena relación con Mortarion, le confesó que él siempre había sido un psíquico todo este tiempo, pero mantuvo sus poderes en secreto para no decepcionar a su primarca. Pero en este momento de desesperación, sus poderes psíquicos lo ayudaron a combatir a los marines de la plaga. Calas Typhon además le confesó a Mortarion de que él también tenía poderes psíquicos, muy latentes y bastante poderosos, y quizás serían estos poderes los cuales pudiesen sacarlo de la matanza que se estaba viviendo en las naves de la Guardia de la Muerte. En su hora más oscura, Mortarion invocó los antiguos conocimientos que había aprendido en Barbarus y con sus poderes psíquicos logró traer de regreso a aquellos legionarios que estaban bajo la influencia de Nurgle. A estos nuevos marines, los cuales ya no tenían ninguna marca de estar bajo la influencia del dios de la plaga, serían conocidos como los Revenants, marines espaciales que habían regresado de la muerte para cumplir las órdenes de su primarca una vez más. Algunos no eran simples zombies sin conciencia, pero la mayoría se convirtió simplemente en marionetas sin voluntad propia, pasando a ser poco más que armaduras andantes las cuales podían cumplir órdenes. Mortarion entonces se comunicó con el resto de su legión de manera psíquica y le indicó a los apotecarios de las otras naves cuáles eran los rituales para traer de regreso a sus hermanos caídos. En poco tiempo se dejó de escuchar los tiroteos en las naves de la Guardia de la Muerte. Cuando la Guardia de la Muerte salió de la disformidad, ya no era la misma. Todos están de acuerdo en que después de esta experiencia, la Guardia de la Muerte mejoró muchísimo en su disciplina. De hecho, a veces es sospechoso el nivel de obediencia de la Guardia de la Muerte, pues parecen cumplir las órdenes de su primarca sin ninguna pizca de duda. Y es que en realidad la mayoría de la Guardia de la Muerte ahora son Revenants, los cuales tienen que ser congelados para evitar la descomposición de sus cuerpos, ya que aunque ya no estén bajo la influencia de Nurgle, el toque del dios de la plaga es tan mortífero que sigue descomponiendo sus cuerpos. Esto ha provocado que si un Revenant pasa mucho tiempo fuera de su cámara de criostasis, empieza a pudrirse y por lo tanto se mueva más lento. La única razón por la que aún se siguen usando a estos marines espaciales, incluso en el 41º milenio, es porque pueden ser revividos infinitamente. Este hecho, por supuesto, es un secreto que no puede ser conocido por el Imperio. Cuando Mortarion llegó a la Santa Terra, el asedio había terminado. El emperador estaba herido de muerte y 2 de sus hermanos habían caído. El paisaje era desalentador. Fue entonces cuando Mortarion vio la figura de Magnus el Rojo. Mortarion recordó todo lo que había pasado en el concilio de Nicaea y sintió pena. ¿Con qué derecho había denunciado los poderes psíquicos cuando fueron estos los que más adelante le salvaron la vida a su legión? Mortarion sintió una enorme pena y arrepentimiento, pero Magnus solamente lo recibió con los brazos abiertos. Hablándole ahora de psíquico a psíquico, los hermanos se dieron la mano y se prometieron que ambos serían los arquitectos del nuevo imperio que estaba por surgir. ¿Qué rayos haces? Solo trato de inspirarme un poco. Cuando la humanidad colonizó la galaxia, el mundo de Próspero fue elegido por los mutantes y los psíquicos que lo colonizaron precisamente por su lejanía. En este mundo se desarrollaría una sociedad que buscaba el conocimiento y que incentivaba el desarrollo de los poderes psíquicos. Fue en este mundo donde cayó el pequeño Magnus. Las personas que lo encontraron vieron a un niño al borde de la muerte, pero que tenía una voluntad de acero. Consiguieron salvarlo, pero el pequeño primarca perdió su ojo. Magnus crecería en Próspero convirtiéndose en un erudito,
era normal ver a Magnus devorando tomos enteros o debatiendo con los más grandes sabios del planeta. Fue gracias a estos estudios que Magnus se hizo consciente sobre la disformidad. Cuando Magnus conoció al emperador, estos tuvieron un debate sobre los peligros que habitaban en el Immaterium. El emperador le confesó la verdad acerca de los 4 dioses del caos, explicándole a Magnus que el simple hecho de conocer esta verdad podría ser suficiente para corromper a las personas. El emperador le hizo prometer a Magnus que nunca le contaría a nadie sobre los dioses del caos. Cuando Magnus se reunió con su legión, esta sufría de mutaciones las cuales reducían los números de sus legionarios. Ante este problema, Magnus dedicó todo su poder, conocimiento y aprendizaje en buscar una cura para la maldición que estaba matando a la legión. Buscando por la deformidad, sin embargo, solo encontró los engaños de los dioses del caos, engaños en los que Magnus no cayó, pero no era capaz de encontrar la cura para las mutaciones. Cuando Magnus pudo integrarse a la Gran Cruzada, se convirtió en una figura polémica entre sus hermanos. Por un lado, Horus y Lorgar lo consideraban su amigo cercano, mientras que Mortarion, pero sobre todo Leman Russ, lo acusaban de propagar la hechicería. Sin embargo, no es como que Magnus le importara, pero las hostilidades del Rey Lobo llegaron a un punto en que tuvo que celebrarse el Concilio de Nicea. Yo sé que ya lo he dicho como 3 veces, pero en esta versión de la herejía, Magnus gana el juicio después de vincular su alma y la de su legión con el alma del emperador. Esto le dio a la legión de los 1000 hijos y al propio Magnus una parte del poder del emperador. Además, todos los marines y el propio Magnus quedaron completamente ciegos, pero alcanzaron un nivel psíquico de su entorno muy superior. Sus poderes psíquicos también se vieron aumentados y además la semilla genética de la legión se hizo más estable, pero sobre todo redujo considerablemente las mutaciones dentro de la legión. Antes de retirarse de Nicea, Magnus se acercó a Lorgar y en privado le confesó la verdad acerca de los 4 dioses del caos. Lorgar se lo tomó muy bien, le agradeció a Magnus la sinceridad de sus palabras y se fue de ese planeta con su fe reforzada. También cuando Magnus se preparaba para regresar a Próspero, se dio cuenta de que un custodio se había unido a la flota. Magnus pensó que esto quizás se trataba de una advertencia del emperador por romper el juramento de no contarle a nadie acerca de los dioses del caos, y de paso monitorear el progreso de la legión mientras estaban vinculados al alma del emperador. Cuando los 1000 hijos ahora sí estaban listos para irse a Próspero, reciben información del mundo de Davin. Resulta que el señor de la guerra Horus había sido terriblemente envenenado, pero el capellán Erebus de los portadores de la palabra descubrió que el malestar que tenía Horus era en realidad una posesión demoníaca. Junto con los poderes psíquicos de Magnus el Rojo y su legión, Erebus llevó a cabo un exorcismo que desterró a la entidad y sacó al señor de la guerra de las manos del caos. Después de recuperarse los esfuerzos para salvar a un primarca, irónicamente, recibieron la noticia de que otro primarca estaba quemando Próspero. Aprovechando que Magnus estaba ocupado, los lobos espaciales estaban atacando Próspero. Las ciudades alrededor de Tizca habían sido destruidas y el planeta no resistiría mucho más. Sin embargo, Magnus llegó a tiempo para dirigir la contraofensiva. Haciendo uso de sus poderes psíquicos, los 1000 hijos empezaron a deformar la ciudad de Tizca hasta convertirla en un laberinto. Separando a los lobos espaciales en pequeños grupos para después destruirlos por separado, esta estrategia provocó enormes bajas en los lobos espaciales. Parecía que los 1000 hijos tenían la victoria en sus manos hasta que de repente algo atravesó la disformidad. Khorne había anulado los poderes psíquicos. Los legionarios de los 1000 hijos vieron impotentes cómo sus poderes se desvanecían mientras los lobos espaciales, que para este punto habían recibido la bendición de Khorne, se abalanzaban sobre ellos sin piedad. Este momento fue aprovechado por Leman Russ para pelear contra Magnus. El Rey Lobo para este punto era una bestia ebria de sangre. Viendo que todo estaba perdido, Magnus ordenó a su legión abandonar Próspero mientras contenía al implacable Leman Russ. El custodio que acompañaba a la legión de los 1000 hijos se sacrificó para darle tiempo a Magnus de poder escapar con su legión. Ahora Próspero se había convertido en un mundo necrópolis. Durante el resto de la herejía, los 1000 hijos y Magnus
seguirían a los lobos espaciales hasta la Santa Terra, haciendo uso de sus poderes psíquicos para retrasarlo lo más posible. Esta es la razón por la que los lobos espaciales no pudieron participar en el asedio de Terra. Cuando el emperador y Rogaldor tuvieron su batalla final, Magnus fue capaz de sentir la pelea desde su nave. Al final de la herejía fue Magnus, junto con los guerreros de hierro, quienes internaron el cuerpo del emperador en el Astronomicon, para que de esta forma sirviera como soporte vital. Magnus y su legión se dedicaron entonces a limpiar la Santa Terra de la influencia de los demonios. La Santa Terra había sido el escenario de muchos actos profanos, los cuales habían llenado el planeta de portales demoníacos. El peor de todos fue la Sala del Trono Dorado, donde Rogaldor profanó el portal de la telaraña, llenando el lugar de un ejército casi interminable de demonios. Se necesitó de décadas de esfuerzo y sacrificio para sellar los portales que había en todo el planeta. Magnus se convirtió temporalmente en el regente de Terra, y bajo su mando, la Santa Terra fue reconstruida y llevada a su vieja gloria. Después, Magnus se dedicaría a buscar la forma de restaurar el cuerpo del emperador. Estas investigaciones tenían periodos de meses o incluso años, por lo que Magnus poco a poco dejó de estar presente en su legión, dejando el poder en manos de Asek Ahriman. Magnus comandaría por última vez a su legión en la purga de Fenris, donde conseguirían venganza por la quema de Próspero después de reclamar la cabeza de un Leman Russ, príncipe demonio. Meses después de esta batalla, Magnus aparentemente descubrió la forma de restaurar el cuerpo del emperador. El primarca abandonaría la Santa Terra sin ningún acompañante. La única explicación que le dio a su legión era que tenía que reunir a los hijos del emperador. Nadie sabe exactamente qué quería decir con estas palabras, pero su legión aún espera el regreso de su primarca. ¿Por qué me persigue la desgracia? Quizás la más grande víctima de la herejía, Horus era quizá el más grande entre sus hermanos, el que más victorias tenía, el que más tiempo pasó con el emperador, el más amado entre sus hermanos. Fue por eso que cuando el emperador tuvo que terminar el proyecto Telaraña, fue a Horus quien dejó a cargo de la Gran Cruzada, dándole el título de Señor de la Guerra. Aunque más adelante se lamentaría de este hecho, ya que según él fue la chispa que dio origen a la herejía, la verdad es que al principio Horus estaba bastante contento porque pues le habían dado más poder, pero el gusto no le duraría mucho tiempo. Horus tendría que reprimir una revuelta en el planeta de Davin, en donde se enfrentaría al gobernante planetario, el cual había sido ascendido por los dioses del caos, hiriéndolo con una espada, la cual lo maldijo con una posesión demoníaca, llevando a Horus al borde de la muerte. De no ser por la ayuda de los 1000 hijos y Erebus de los portadores de la palabra, el alma de Horus habría sido corrompida por los poderes ruinosos. La terrible experiencia le reveló a Horus los verdaderos peligros del caos, un poder tan grande que ni siquiera él o los otros primarcas eran inmunes a su toque. Horus no pudo ni recuperarse la experiencia cuando empezaron a llegarle noticias. Konrad Curze atacó a Rogaldor y después escapó de la Falange para reunirse con su legión. Guilliman se estaba rebelando contra el Imperio y el planeta de Próspero estaba siendo atacado por los lobos espaciales. Cuando los traidores se rebelaron ante el Imperio y todo parecía perdido, fue Horus y los lobos lunares los primeros en llegar a la Santa Terra para defenderla, montando una defensa alrededor del palacio del emperador. Horus vio cómo cayó Perturabo a manos de Sanguinius. Fue Horus quien presenció de primera mano cómo era traicionado por Yagatai. Fue Horus y su legión quienes siguieron peleando aun cuando la mayoría de las legiones leales ni siquiera estaban en Terra. Y finalmente fue Horus quien acompañó al emperador a terminar con la herejía. Lamentablemente, Horus moriría en aquel enfrentamiento a manos de Rogaldor. Su cuerpo sería encontrado por el Murnival, liderados por Abaddon. Ahora, la herejía había terminado. Yo no diría liberar. Más bien, hay una administración nueva. A diferencia de sus hermanos, Lorgar no crecería para conquistar su planeta por la fuerza o por méritos, ya que Lorgar no era un guerrero, sino que era un predicador. Un líder religioso que había descendido de los cielos. Desde pequeño, el primarca sabía que el emperador lo estaba buscando, así que dedicó toda su juventud
a traer la buena nueva. Dios existía y vendría dentro de poco. Esto hizo que ganara muchos adeptos, pero también las altas esferas de Colchis empezaron a temer por esta nueva fe. Así que empezaron a perseguir a los creyentes de la fe de Lorgar. Fue así como el primarca tuvo que comandar a sus creyentes a una guerra santa. Por increíble que parezca, Lorgar consiguió que un grupo de creyentes le ganaran al ejército más poderoso de su planeta. Y justo cuando terminó la Guerra Santa, descendió de los cielos el emperador de la humanidad, y Magnus, que también andaba por ahí. Cuando el emperador descendió de los cielos, Lorgar se arrodilló ante él, reconociéndolo como su padre y jurándole eterna lealtad. Magnus tomaría a Lorgar bajo su mando y lo instruyó en la verdad imperial, y después le presentó a su legión. Porphyron, el padre adoptivo de Lorgar y su seguidor más devoto, fue el primero en Colchis en someterse al proceso para recibir la semilla genética de Lorgar. Sin embargo, por un desafortunado accidente, este terminó muriendo en el proceso. Esto pesó bastante en el corazón de Lorgar, pero con el tiempo lograría superar la pérdida. A pesar de que la religión se consideraban supersticiones ridículas en todos los mundos imperiales, excepto en los más primitivos, Lorgar no se avergonzaba de sus creencias. Se encargó de que los portadores de la palabra abrazaran la adoración del emperador con una devoción incomparable. Se propusieron entonces la iluminación de la galaxia. Cuando los portadores de la palabra conquistaban un mundo, esta legión no continuaba hacia el siguiente planeta hasta que la devoción al emperador fuera incuestionable, llenando planetas de catedrales y ganándose al pueblo a través de la fe. Esto era un problema, ya que la legión de Lorgar era la que más lento conquistaba planetas. El emperador, al ver esto, pensó en castigar a Lorgar. Sin embargo, Horus le aconsejó a su padre no ser muy severo en el castigo, pues esto podría resultar contraproducente. Escuchando las sabias palabras de su hijo, el emperador llamó a Lorgar y a su legión a la Santa Terra a tener una larga charla entre padre e hijo. Después de hablar con el emperador, Lorgar estaba transformado. Sus ojos se abrieron y vio cómo podría servir aún mejor en la gran obra. Al hacer un progreso tan lento, se le había negado a muchos otros mundos la verdad del emperador. En palabras de Lorgar, que la recuperación de mundos en la Gran Cruzada sea la forma en la que lo alabamos. Así fue como los portadores de la palabra cambiaron su estrategia de conquista. Ahora la tarea de convertir los mundos a la verdad imperial sería una tarea para un grupo de misioneros. Estos estarían acompañados de un ejército independiente de la Guardia Imperial para resguardar el planeta. Pero la legión de los portadores de la palabra solo se encargaría de conquistar mundos, acelerando enormemente su progreso en la Gran Cruzada. Estos misioneros eran tan efectivos en su trabajo que Lorgar llegó a ofrecerle a sus hermanos integrarlos a sus legiones. La mayoría dijo que no, a excepción de los 1000 hijos, los ángeles oscuros y sobre todo los lobos lunares. Lorgar entonces enviaría a uno de sus hombres de confianza, el capellán Erebus, para que sirviera al lado de su hermano Horus. Estos dos se hicieron tan cercanos que en algunas ocasiones el primarca llegó a pedirle consejo, y bueno, más tarde sería Erebus quien le salvaría la vida a Horus. Rápidamente la fe de Lorgar empezó a ser aceptada por rememoradores, pero sobre todo por las fuerzas militares que acompañaban las expediciones de la Gran Cruzada. Cuando el emperador convocó al concilio de Nicaea, Lorgar habló en defensa de Magnus, y cuando este ligó su alma a la del emperador, este consideró esto como una comunión con lo divino, felicitando a Magnus por haber convencido al emperador. En medio de esta conversación, Magnus le confesaría a Lorgar la verdad acerca de los 4 dioses del caos, diciéndole que aquella era una verdad tan devastadora que el emperador prefería que no fuera conocida, incluso para los propios primarcas, por el temor que traería. Magnus, sin embargo, creía que Lorgar debía saberlo y que la nueva fe que estaba levantando Lorgar sería vital para evitar que la humanidad cayera en la influencia de los poderes ruinosos. Cuando Lorgar fue informado de lo que había ocurrido con Horus, se dio cuenta de que los dioses del caos estaban empezando a mover sus fichas. Él sabía que el imperio no estaba preparado para la guerra que estaba a punto de producirse, pero él, junto con sus hermanos, se enfrentarían a los enemigos del imperio donde sea que se encuentren. Irónicamente, fue esta forma de pensar lo que lo convirtió en un objetivo fácil
para el verdadero traidor. Rogaldor envió a los portadores de la palabra y a la Legión Alfa a combatir contra los ultramarines, los cuales se habían rebelado contra el Imperio. Con ayuda de la Legión Alfa, los portadores de la palabra llevaron el castigo del emperador a los mundos de ultramar. Ni siquiera la noticia de que las fuerzas traidoras se estaban reuniendo para atacar la Santa Terra detuvo el avance de los portadores de la palabra, ya que según Lorgar, el emperador, como dios que era, sería capaz de obliterar a los traidores, además de que estaban muy lejos y no llegarían a tiempo para causar una diferencia en la batalla. Lorgar casi desangra a ultramar en su cruzada, pero justo cuando estaban por tomar Macrash, llegó la noticia. El emperador había sido herido y tuvo que ser conectado al trono dorado. En ese momento los portadores de la palabra sencillamente tomaron sus cosas y regresaron en peregrinaje a la Santa Terra, dejando a la Legión Alfa abandonada, por cierto. Cuando la moral de la legión estaba por los suelos, Lorgar se dirigió a ellos y cada legionario lo escuchó. Entonces Lorgar dijo: el emperador no está muerto, su corazón aún latía y su alma aún arde como fuego dentro del Astronomicon. ¿Acaso no había destruido al architraidor y desterrado a las legiones traidoras de su vista? Este es un acto de trascendencia. No nos corresponde cuestionar o dudar de las acciones divinas. Después de pronunciar estas palabras, hubo un silencio tan profundo que ahogó el ruido de los motores de la nave. Luego, como uno solo, cada legionario lanzó un grito de devoción al emperador y a su primarca. Con este discurso, Lorgar curó las heridas espirituales que habían amenazado con paralizar a los portadores de la palabra. Y cuando llegaron a Terra, estaban listos para ocupar su lugar como modelos de fe en el dios emperador de la humanidad. La herejía dorniana había revelado la verdad horrible acerca de los dioses del caos, y debido al sacrificio del emperador, los ciudadanos imperiales empezaron a adorarlo por billones. Los sermones de Lorgar acerca de cómo la fe en el Señor de la humanidad eran una armadura del alma contra el caos resonó en una población temerosa, y en unas cuantas décadas esta se había convertido en la religión oficial del imperio. La monumental tarea de coordinar el culto al dios emperador en toda la galaxia fue confiada a un nuevo organismo llamado Adeptus Ministorum, o también conocida como la Eclesiarquía. Era natural que Lorgar, autor de la mayoría de los principios de la fe e hijo del divino emperador, dirigiera este nuevo organismo. Como eclesiarca, se convirtió en uno de los altos señores de Terra, el grupo que gobernaba el imperio en lugar del emperador. Seguramente creas que siendo el papa espacial, Lorgar sería mejor eclesiarca que ningún otro ser humano. Después de todo, al ser hijo del emperador, Lorgar debería ser incorruptible, ¿verdad? Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Pero eso es tema para otro video. Por ahora, sigamos con... Yo necesito amor, comprensión y ternura. Cuando los primarcas fueron arrojados a la disformidad en sus cápsulas, pues bueno, es curioso cómo la mayoría cuando cayeron en sus respectivos planetas terminaron completamente ilesos, ¿verdad? Pues bueno, ese no es el caso de Vulcan. Este terminaría en el mundo volcánico de Noctur, un planeta donde no podías distinguir entre la noche y el día porque el cielo estaba lleno de humo volcánico. La cápsula del primarca aterrizó en un charco de lava ardiente. Por suerte, gracias a sus habilidades de primarca, este pudo sobrevivir, pero a costa de tener enormes cicatrices que nunca se curarían del todo, además de dañar sus cuerdas vocales. Vulcan vagaría por 3 años en Noctur, encontrándose únicamente con las salamandras del planeta, hasta que por fin se encontró con una aldea humana. A Vulcan le llamó la atención cómo estos se protegían los unos a los otros, a diferencia de las solitarias salamandras del planeta, las cuales eran ferozmente individualistas. Sin embargo, cuando Vulcan entró a la aldea, los humanos del lugar gritaron aterrorizados, pues sus cicatrices le daban el aspecto de algún mutante o de alguna abominación sino. Cuando Vulcan intentó hablar para despejar sus dudas, lo único que salía de su boca era el rugido de una bestia salvaje. El herrero de la aldea lo golpeó en la cabeza con un martillo, lo que fue suficiente para dejarlo inconsciente. Cuando se despertó, estaba encadenado a la forja del herrero. Lo pusieron a trabajar en la forja, y aunque podía haber roto sus ataduras y escapar en cualquier momento, se quedó, atraído por ver la sociedad de la que anhelaba ser parte, pero de la que fue tan cruelmente rechazado. Durante todo un año, Vulcan permaneció en la forja, hasta que el planeta fue atacado por una incursión Drukhari.
Los humanos de la aldea consiguieron esconderse, pero dejaron a Vulcan como sacrificio, solo para más tarde salir de sus escondites y ver a Vulcan, parado sobre una pila de Drukhari's malheridos, con un martillo en cada mano y arrancándose lo que quedaba de sus cadenas. El primarca pensó que con este gesto, los humanos estarían agradecidos con él y bueno, técnicamente así fue. Sin embargo, los humanos de la aldea, al ver de lo que era capaz Vulcan, en el fondo se sentían intimidados, como si el primarca fuese una bomba de tiempo que explotaría en cualquier momento. Aunque lo trataban con respeto, Vulcan sabía que en el fondo estaban atemorizados de él, además de que la aldea poco a poco se fue vaciando de gente, pues las personas preferían atravesar las inestables tierras de Noctur antes que quedarse a vivir con semejante bestia. Para cuando Vulcan se dio cuenta, estaba completamente solo. Tiempo después, el Imperio llegaría a Noctur. Vulcan se encontraría con Fulgrim y Rogaldor. Las primeras palabras que le dedicó Fulgrim a Vulcan fueron: ese patético desgraciado no es un primarca. Mientras que Rogaldor le dijo: saludos, hermano mío. Mi nombre es Rogaldor y he sido enviado para reunirte con tu padre, el emperador de toda la humanidad. Sí, yo creo que no hace falta explicar por qué Vulcan se llevaría bien con Rogaldor. Cuando Vulcan fue reunido con su legión, este descubrió que, al igual que él, sus legionarios habían sido marginados por las otras legiones de marines espaciales por sus ojos rojos, los cuales los consideraban algún fallo genético. Vulcan construiría su fortaleza monasterio en la luna Prometeo, en vez de construirla directamente en Noctur. Esto con la excusa de que el planeta era muy inestable para construir su fortaleza, pero la realidad era que Vulcan no sentía otra cosa que no fuera desprecio por los humanos que lo habían marginado toda su vida. Durante la Gran Cruzada, los salamandras se dedicaron casi exclusivamente a combatir a los orcos, limpiando planetas con fuego para que estos no volvieran a aparecer en los mundos imperiales. Esto lo llevó a lugares tan lejanos en la galaxia que, al igual que los Ángeles Oscuros, las líneas de suministros eran muy deficientes. La solución para este problema fue que cada legionario fuese autosuficiente. Cada salamandra tenía que fabricar sus propias armas de fuego, cuidar él mismo de su servoarmadura, y a cada legionario se le dio una forja para que creara poderosos martillos, espadas o cualquier arma cuerpo a cuerpo que fuese efectiva contra sus enemigos. Algo que era tremendamente importante, ya que por la falta de suministros no es que hubiesen muchas balas, por lo que los salamandras tuvieron que volverse maestros en la pelea cuerpo a cuerpo. Los salamandras tuvieron que combatir contra distintas razas sinos que el imperio nunca registró. Por lo tanto, la mayoría de las victorias de los salamandras nunca fueron informadas. Cuando el emperador convocó a los primarcas en Ulanor, los salamandras fueron la única legión que no fue aclamada por el público, pues estos no sabían de los sacrificios que habían hecho los salamandras por la humanidad. La mayoría de los primarcas se jactaban de haber liberado cientos de mundos para el imperio, pero cuando Vulcan quiso hablar de sus conquistas, sus hermanos lo vieron raro, ya que ellos no sabían de las conquistas de los salamandras. El propio Fulgrim le diría estas palabras: hablas de tu amplia experiencia contra los orcos, hermano. Pero si es tan grande como afirmas, ¿por qué mi padre no te pidió que lo ayudaras contra las hordas que derrotó en este mismo planeta? Pero claro, nunca fuiste el favorito, ¿verdad? En el instante en que nuestro padre detectó mi presencia, desvió sus flotas a Chemos para encontrarse él mismo. Hizo lo mismo cuando fue personalmente a Próspero, Fenris, Caliban, Chogoris, Baal, Macrash, Nostramo, Deliverance, Colchis, Barbarus, Olimpia, Medusa. Incluso estuvo junto a Angron en la batalla la primera vez que se encontraron. Pero tú no, Vulcan. ¿Nunca te has preguntado por qué nuestro padre nos envió a Dor y a mí a buscarte en lugar de ir él mismo? Incluso desde años de luz de distancia. Él se dio cuenta de que estabas destrozado. No valías la pena dedicarle tiempo. Cuando las semillas de la herejía empezaron a ser plantadas, Rogaldor se acercó a un decaído Vulcan, el cual se había limitado a quedarse en su forja creando armas. Rogaldor entonces le habló de los dioses del caos y los beneficios de adorarlos. Vulcan decidió apoyar a la única persona en la galaxia que genuinamente se había preocupado por él. Durante las campañas siguientes, Vulcan se aseguró de deshacerse de aquellos legionarios que podrían resultar problemáticos para lo que vendría más adelante, enviándolos a misiones donde era imposible sobrevivir, y con su legión purgada, los salamandras participaron en el desembarco de Ivan V. Después de destruir los búnkeres y las naves leales, los salamandras se dirigieron directamente a la Santa Terra. Con sus poderosas armas derribarían el imperio de mentiras y librarían a la humanidad para que pudiera mantenerse a sí misma, tal como lo había hecho la humanidad durante la era de los conflictos. Sin embargo, lo que Vulcan vio en Terra no era lo que él esperaba. Dor no solo estaba asediando fuerzas leales, sino también civiles inocentes, y el asedio de Terra no lo libraban honorables astartes, sino cada vez más corruptos y endemoniadas bestias. Aún así, los salamandras siguieron luchando incansablemente. Se sintieron reforzados por el afecto de Nurgle, los complots de Tzeentch, la sed de sangre de Kor y el placer de Slaanesh. Vulcan se fortaleció de este apoyo incluso cuando sus compañeros lo decepcionaron. Sin embargo, Vulcan se negó a jurarle lealtad a cualquiera de estas entidades.
los salamandras conservarían su independencia y autosuficiencia. Cuando el emperador expulsó a las fuerzas demoníacas, Vulcan vio cuánto confiaban sus compañeros traidores en un poder que no controlaban. Los salamandras se retiraron de Terra en el contraataque que siguió. No se retiraron por miedo o por pérdidas, sino simplemente porque se negaron a luchar junto a aliados que necesitaban muletas, los cuales se marchitaban en el momento en que las cosas no salían como querían. Sin embargo, retirarse de Terra rompería el espíritu de los salamandras. ¿Cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica? Y el cuervo dijo: Vete al diablo. Kiabar era un mundo tecnológicamente avanzado donde una élite se había hecho con el control absoluto. Todos aquellos en contra del régimen del planeta eran enviados a la luna de Lycaeus a trabajar como esclavos extrayendo minerales. Sería en esta luna donde caería la cápsula del primarca Corvus Corax. Siendo encontrado por un grupo de esclavos, estos lo criarían como uno de los suyos. Cuando se dieron cuenta que el muchacho era especial, empezaron a inculcarle ideas de libertad para que algún día fuera él quien destruyera a los tiranos que sometían a su pueblo. Durante años, el primarca llevó a cabo un plan en donde fue armando poco a poco a las personas, sin darse cuenta que su planeta había sido encontrado por el Imperio. Los tiranos de Kiabar habían aceptado entrar al Imperio y ahora los minerales de Lycaeus alimentaban a las tropas del emperador. Todas las noches, Corvus soñaba con la visión de un cuervo que lo guiaba en tiempos de problemas y le hablaba de que su destino era proteger a la humanidad de sus enemigos. Los primeros pasos de este largo camino serían liberar a la población oprimida de sus brutales amos, y cuando todo estuvo listo, Corvus Corax empezó una rebelión contra aquellos que los mantenían como esclavos. Al principio las élites de Kiabar intentaron detener la rebelión, pero cuando eso no funcionó, tuvieron que pedirle ayuda al Imperio. Las flotas imperiales llegaron rápidamente y se dirigieron directamente a la luna de Lycaeus. Nadie se esperaría lo que estaba a punto de ocurrir. El líder de la rebelión, Corvus Corax, salió frente al público acompañado del propio emperador de la humanidad. Desde ese día, Kiabar y sus lunas se encargarían de darle suministros a la nueva legión de la Guardia del Cuervo. Corvus Corax fue una figura polémica entre sus hermanos. Para empezar, su legión no peleaba de forma directa, sino que prefería dispersarse en pequeñas cuadrillas las cuales atacaban puntos estratégicos durante la batalla. Esto hizo que la legión fuese una de las favoritas del primarca Horus Lupercal, ya que siempre podía usar a la Guardia del Cuervo para hacer el trabajo sucio, mientras él se quedaba con el crédito. Pero fue justamente esta forma de pelear lo que también le ganó el desprecio de Rogaldor, el cual llegó a reprocharle que el camuflaje es el color de la cobardía. Por si esto no fuese poco, Corvus estaba en contra de los poderes psíquicos, por lo que estuvo fuertemente en desacuerdo con Magnus el Rojo, llegando a prohibirle a su legión que peleara al lado de los 1000 hijos. Con el futuro del Imperio aparentemente asegurado, el emperador se retiraría a Terra, pero antes de hacerlo, reunió a los primarcas en el concilio de Nicea. Corvus Corax fue uno de los primarcas que junto a Mortarion y Leman Ross denunciaron la hechicería de Magnus. Después del concilio, los primarcas regresaron con sus legiones para continuar con la tarea que tenían que llevar a cabo en la Gran Cruzada, sin sospecha de lo que estaba a punto de ocurrir. Poco tiempo después, Rogaldor pidió ayuda a sus hermanos primarcas, pues Guilliman se había rebelado contra el Imperio. La noche antes de que ocurriera la masacre de Ivan V, Corvus Corax soñó con aquel cuervo que siempre lo había guiado. Sin embargo, aquella noche el cuervo le reveló que sus hermanos y su legión estaban condenados. Corvus le pidió explicaciones al cuervo sobre cómo evitar este terrible futuro, pero de repente detrás de él apareció un buitre. Este empezó a hablarle a Corvus de cómo el emperador los había abandonado y de que si quería que su legión prevaleciera, debía lanzarse a la adoración del dios del cambio. El primarca intentó atacar a la criatura, pero fue inútil. Antes de desvanecerse, el buitre le dijo que él sería quien enviaría a la ruina a su propia legión. Cuando ocurrió la batalla de Ivan V y se descubrió la traición, las legiones leales de los hijos del emperador y los devoradores de mundos intentaron escapar del planeta. Solo la Guardia del Cuervo intentó ponerle fin a la vida de Rogaldor. Apenas quedaba un puñado de guardias del Cuervo y Corvus Corax estuvo casi al borde de la muerte antes de alcanzar a Rogaldor, por lo que tuvieron que retirarse de la batalla
sufriendo más bajas que ninguna otra legión. Ahora, seguramente te estés preguntando, Daizu, ¿no se supone que Corvus Corax debería ser traidor en esta versión? Pues bueno, aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Y es que a partir de este punto, la historia de Corvus Corax no está del todo clara. Lo último que sabemos es que fue a su planeta natal para intentar reconstruir su legión. Lo que pasó a continuación, lo sabemos porque el Imperio fue capaz de encontrar su diario personal. Corvus Corax aparentemente habría intentado reconstruir su legión, aplicando un proceso de creación de marines espaciales parecido al de los guerreros trueno. Esto le permitiría crear marines espaciales quizás no tan confiables, pero podría hacerlo en grandes cantidades y en poco tiempo. Sin embargo, esto a Corvus Corax le salió terriblemente mal, y los que tenían que ser reclutas para marines espaciales terminaron convertidos en abominaciones babeantes que intentaban acabar con su existencia azotándose contra los muros del laboratorio. Las reservas de semilla genética restante estaban casi agotadas, por lo que, por culpa de su arrogancia, el primarca había condenado a su legión al olvido. Durante las siguientes noches, el buitre que había visto en Isban 5 regresaba a sus sueños, pero no le dirigía ninguna palabra. Solo se le quedaba viendo con una mirada fría y muerta. Un buen día, Corvus Corax decidió tomar un arma y acabar él mismo con las aberraciones que había creado, acabando con todas ellas, pero ahora se había quedado sin una legión que comandar. En su punto más bajo, aparece una figura misteriosa, la cual parecía ser un genio en la genética, ya que el diario de Corvus Corax menciona que la Guardia del Cuervo estaba recuperando sus números gracias a la ayuda de este sujeto misterioso. El primarca menciona en su diario que ya está entrenando a los primeros reclutas y que en poco tiempo se lanzarán a Terra para ayudar con las defensas del planeta, algo que sabemos nunca pasó. Cuando el Imperio redescubrió el planeta de la Guardia del Cuervo, varios años después de que terminara la herejía, no encontraron ningún rastro de vida sobre la superficie. El planeta era un páramo desértico y vacío, no se encontró rastro del primarca y a día de hoy sigue siendo un misterio qué le ocurrió. La Guardia del Cuervo, por otro lado, sí regresó, pero en forma de legión traidora. La Guardia del Cuervo es fiel seguidora del dios del cambio, Tzeentch. Irónicamente, los hechiceros más poderosos son aquellos que ocupan los más grandes cargos dentro de la legión. Normalmente la Guardia del Cuervo no se queda quieta mucho tiempo en un mismo lugar, ya que esto va en contra de las enseñanzas de Tzeentch. Prefieren navegar la galaxia atacando mundos imperiales. Cuando un mundo es atacado por estos tipos, aunque les consiga ganar, el planeta nunca volverá a ser el mismo. Esta legión es de lejos la más problemática para el Imperio, ya que varios inquisidores y maestros de capítulo han cometido el error de subestimarlos, al creer que sus planes no tienen sentido, solo para descubrir con horror que los planes de esta legión son a muy largo plazo, y lo que hoy puede parecer una escaramuza sin importancia, el día de mañana podría resultar en un cuchillo cerca de tu cuello. Algo que ha llamado la atención de los inquisidores es que varios señores de la guerra o príncipes demonios de la Guardia del Cuervo suelen decir que ellos son Corvus Corax, pero la Inquisición ya ha desmentido todas estas supuestas apariciones del primarca. La única legión de marines espaciales que puede realmente hacerle frente es la Legión de los 1000 Hijos, pues son los únicos que saben cómo defenderse de las hechicerías de la Guardia del Cuervo. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Existen múltiples versiones de cómo Alfarius terminó siendo encontrado por el Imperio. La más popular y aceptada es que fue el señor de la guerra Horus quien terminó encontrándolo por accidente después de que éste intentara abordar su nave. Sorprendido por la maestría con la que unos simples piratas lograron tomar la nave de los lobos lunares, le dejó en claro a Horus de que aquel no era un simple pirata, sino que se trataba de uno de sus hermanos perdidos. Después de reconocer a Alfarius, este fue inmediatamente enviado a Terra, donde conocería al resto de primarcas y se pondría al día con respecto a los eventos de la Gran Cruzada. Después de conocer a los otros primarcas y para sorpresa de todos, el nuevo primarca adoptó una nueva filosofía de combate, hasta entonces nunca antes vista en las legiones de marines espaciales. Mientras otras legiones se lanzaban al combate abierto contra el enemigo, aplicando la fuerza bruta, la Legión Alfa hacía uso de los engaños, la astucia y la confusión de sus enemigos. Esta forma de hacer la guerra le ganó la enemistad de otros primarcas, como lo sería Rogaldor,
pero sobre todo Robot Guilliman. Cuando la Legión Alpha tuvo que prestarle apoyo a los ultramarines, ambas legiones se dieron cuenta que eran totalmente opuestas. Mientras los ultramarines eran rígidos y muy apegados a las reglas, la Legión Alpha hacía uso de todos los trucos que tuviese bajo la manga para crear confusión entre sus enemigos. Esto llevó a una acalorada enemistad entre ambas legiones, que terminó con Robot Guilliman expulsando a la Legión Alpha del segmento de ultramar. A pesar de las rivalidades de los primarcas, la Gran Cruzada estaba siendo un completo éxito. La galaxia estaba a punto de ser conquistada por las legiones de marines espaciales y la humanidad estaba tan solo a un paso de ya no depender de la disformidad para los viajes espaciales. Pero sobre todo, la existencia de los dioses del caos era todavía un secreto incluso entre los propios primarcas. Esto, sin embargo, no impidió que algunos más astutos descubrieran por sí mismos la verdad de los dioses del caos. Uno de estos fue el propio Alpharius. Lo que empezó como una simple invasión a otro planeta terminó con el descubrimiento de un culto caótico. Después de investigarlos minuciosamente, se descubrió la existencia de los poderes ruinosos y cómo estos buscaban derribar al Imperio. Además, la Legión Alpha dio con el paradero de una orden de Sinos conocidos como la Cábala, los cuales conspiraron para traer al Señor de la Guerra Horus al lado de los dioses del caos. Sin embargo, para cumplir esta misión era importante acabar con el capellán Erebus de los portadores de la palabra, pues solo él tendría el conocimiento para evitar la posesión demoníaca y así frustrar los planes de la Cábala. Fue así como la Legión Alpha se lanzó a una guerra secreta para mantener vivo a Erebus mientras lo escoltaban hasta la posición de Horus. Este terminaría llegando al espíritu vengativo sin siquiera sospechar de que su vida corría riesgo. Después de que Erebus salvó el alma del Señor de la Guerra, la Legión Alpha se dedicaría a erradicar a la Cábala, pensando que con esto detendrían los planes de los dioses del caos. Cabe mencionar que al mismo tiempo que esto ocurría, la Legión Alpha empezó a vigilar más de cerca a los ultramarines y luego de que múltiples mundos pidieran unirse al segmento de ultramar por su buena administración, la Legión Alpha descubrió que los ultramarines, después de conquistar un planeta, dejaban a un grupo de asesores, los cuales supuestamente buscaban asegurar la buena productividad del planeta, pero en realidad terminaban tomando el control de la administración para provocar que el planeta se terminara integrando al segmento de ultramar, en vez de ir directamente con el Imperio. Además, las flotas de guerra de los ultramarines crecían cada vez más y sin embargo su expansión lo llevaba a áreas de la galaxia que ya estaban pacificadas por la Gran Cruzada. La Legión Alpha sospechaba que Guilliman intentaba usurpar el control del Imperio, pues estos mundos tenían más lealtad a Guilliman que al emperador, y si no se los controlaba, esta progresiva expansión haría que los ultramarines se volvieran demasiado poderosos para ser detenidos. O bueno, eso es lo que la Legión Alpha dice y eso es lo que escuchó el Administratum. A día de hoy se discute si las acusaciones de Alpharius estaban fundamentadas o solamente quería fastidiar a Guilliman. El hecho es que fue Alpharius quien sembró la discordia entre el Administratum y los ultramarines. Cuando Alpharius transmitió esta información condenatoria y cuando se hizo el llamado para movilizar a la mitad de las legiones astartes para acabar con los ultramarines, la Legión Alpha estuvo entre las primeras en ofrecerse como voluntaria. Horus aún se recuperaba de la posesión demoníaca en Davin, así que Rogaldor comandó el ataque contra los ultramarines. La Legión Alpha junto con los portadores de la palabra fueron enviados por Rogaldor a sabotear el segmento de ultramar. La estrategia de la Legión Alpha era la de cortar las comunicaciones del planeta que buscaban atacar y así aislarlo del resto del segmento. De esa forma, la Legión Alpha no tendría que pelear contra toda la fuerza de los ultramarines, sino contra solo una pequeña parte. A pesar de los éxitos iniciales de la Legión Alpha, la cosa empezó a hacerse más difícil conforme regresaban los ultramarines que habían peleado en Isban 5. Poco tiempo después, la Legión Alpha se enteraría de la verdad. Los ultramarines habían triunfado en Isban 5, destruyeron muchas de las legiones enviadas contra ellos y ahora avanzaban para destruir a los invasores. El motivo del desastre de Isban 5 fue revelado tiempo después. Rogaldor había traicionado a las legiones del emperador y ahora buscaba reclamar el poder para sí mismo. La noticia de la traición tomó a la Legión Alpha en una situación difícil, completamente aislados del Imperio. Estaban tan adentro del segmento de ultramar que era imposible llegar a tiempo a la Santa Terra, y con el miedo de perder a sus aliados si estos se enteraban de que la vida del emperador corría peligro.
Sin embargo, tan inquebrantable era la fe de los portadores de la palabra que Lorgar ni siquiera toleraría la idea de que su padre pudiese ser derrotado. Tenía la creencia de que las legiones leales, lideradas por el señor de la guerra Horus, aplastarían el avance de Dor, por lo que decidieron quedarse en el segmento de ultramar para apoyar a la Legión Alfa. Fue así como Alfarius pensó una estrategia para debilitar a la flota de ultramarines, atrayéndolos a una supuesta pelea abierta contra la Legión Alfa. Estos le tenderían una trampa a Guilliman, haciéndole creer que tenía la oportunidad de acabar con la vida de Alfarius. Los ultramarines fueron atraídos a una batalla, la cual buscaba debilitar a las defensas de Macrash. Después de esta batalla, las fuerzas de los ultramarines quedaron tan destruidas que no serían capaces de detener el ataque de la Legión Alfa y los portadores de la palabra sobre la capital de ultramar. Pero justo cuando estaban por realizar la última ofensiva, llegaron noticias desde Terra. El emperador había resultado mortalmente herido mientras ponía fin a la herejía de Dor. Los portadores de la palabra escaparon en peregrinaje a la Santa Terra, mientras la Legión Alfa tenía que enfrentarse contra todo el segmento de ultramar. Durante décadas, la Legión Alfa intentó por todos los medios evitar una ofensiva de los ultramarines sobre el Imperio mientras este se recuperaba de la herejía de Dor. Y después de lo que pudieron ser décadas o siglos de guerra, la Legión Alfa fue clasificada como destruida por los ultramarines. Fue entonces cuando de pronto Alfarius apareció en medio de la asamblea de los altos señores de Terra. Su legión aún existía, pero habían sufrido terribles bajas en su guerra contra los ultramarines. Sin embargo, Alfarius tenía un plan para hacer pagar a Guilliman por sus crímenes en la herejía. Bajo la bandera de la diplomacia, Guilliman planeaba una reunión para adentrarse en las profundidades del Imperio y tomar todo lo que durante tanto tiempo se le había negado. Apenas un mes después, los altos señores de Terra recibieron un comunicado de Guilliman, quien pedía perdón para Ivan V, afirmaba haber sido engañado por Dor y le ofrecían una alianza estratégica contra sus verdaderos enemigos, las fuerzas del caos. Los altos señores de Terra, advertidos por Alfarius, se dieron cuenta de la trampa que Guilliman estaba planeando. Haciendo uso de su amplio conocimiento del segmento ultramar, la Legión Alfa pudo manipular las discusiones entre los ultramarines y el Imperio y convertirlo en una trampa. Al proporcionarle armas, equipo e inteligencia a los marines espaciales de los hijos del emperador, estos entraron a la reunión supuestamente desarmados, pudieron herir de muerte a Guilliman, encerrarlo dentro de un campo de estasis y regresarlo a Terra para que todos pudieran presenciar el justo destino del traidor. Durante los siguientes años, la Legión Alfa siguió siendo una legión reducida frente al público, pero en secreto, la Legión Alfa tiene una red de inteligencia que atraviesa el segmento de ultramar hasta el Ojo del Terror, teniendo que defenderse tanto de los ultramarines, los cuales ya son su propio imperio, a la vez que enfrentan las incursiones del caos a los planetas imperiales. Esto ha hecho que la Legión tenga que reinventarse en sus estrategias para vencer a su enemigo. Sin embargo, la Legión Alfa no se dan abasto con todas las amenazas que intentan destruir al Imperio, tanto que han tenido que ponerse creativos para cumplir sus objetivos, desde arruinar alianzas entre los Tau y los ultramarines, desviar ejércitos de orcos directos a ultramar, y si eso no funciona, siempre pueden enfrentar a sus dos más grandes enemigos entre sí. Sin embargo, todos sus esfuerzos no hacen más que retrasar lo que parece inevitable. Debido a la naturaleza reservada de la Legión, a la Legión Alfa se le han atribuido todo tipo de teorías extravagantes. Incluso se especula que la Legión se ha fragmentado tanto que sus propios complots y planes luchan tanto entre sí como contra sus propios enemigos. Lo único cierto es que yo soy Alfarius y esto es una mentira. Y esto, amigos y amigas, ha sido la herejía dorniana. A pesar de ser el video más largo que he hecho hasta la fecha, siento que se me quedaron muchas cosas en el tintero, como por ejemplo la subtrama entre Magnus y Mortarion, lo que exactamente ocurrió durante el asedio de Terra, y sobre todo qué fue de los primarcas luego de la herejía. Sin embargo, la realización de este video me ha dejado completamente cansado. Si quieres ayudarme a recuperar energías, tienes que darle like a este video y dejar un comentario. Y no olvides suscribirte o si no moriré.